Vale, yo soy Aitor Alzola y trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como desarrollador de software y os voy a hablar un poquito de deuda técnica. El concepto en el que se basa la deuda técnica, pues bueno, es conocido por todos y desde siempre, ¿no? El que una base de código que no sea lo suficientemente buena, pues nos va a provocar ciertos retrasos y ciertos problemas a la hora de desarrollar nuestro software, de incorporar nuevas características, de solucionar bugs, todo ese tipo de cosas. Lo que es un poco menos nuevo, aunque ya tiene 20 años, es la analogía que hace Watt Cunningham entre la deuda que tienes cuando pides un préstamo y, lógicamente, tienes que ir pagando ese préstamo y pagando los intereses. Y dependiendo del préstamo que pidas, pues puede llegar un momento en el que igual no lo puedes pagar porque los intereses superan la deuda, o sea, superan tus ingresos, perdón. Cosa que está muy de moda últimamente, ¿no? Pues eso, la analogía que hace entre eso y el tener un código no lo suficientemente bueno que te va a agravar y te va a ralentizar a la hora de desarrollar, pues lo que decíamos antes, nuevas funcionalidades y al final de ir evolucionando nuestro software, ¿no? En 2009 Ken Beck dibujaba este gráfico en el que, pues bueno, diferenciaba entre aplicaciones modulares y conectadas, no siendo las modulares las que cuidan un poco lo que hablamos, el organizar el código en módulos, que las partes de nuestro software se comuniquen bien, y conectadas, que sería pues un poco todo llama todo y vamos un poco más pues a lo loco, vamos a decir, y sin cuidar ese tipo de detalles, ¿no? Y habla de que él se mantiene siempre por debajo del punto de corte, o lo intenta, ¿no? Estaría en la aplicación conectada hasta que siente o que, bueno, que corta con la otra línea, entonces intenta modularizar su aplicación para que aquello, pues bueno, se tumbe otra vez la curva y no suba tanto el coste, ¿no? Un poco incidiendo también en esto, en 2011, Martin Fowler también incide en el punto en el que el diseño entendido como pues todas estas buenas prácticas, ¿no? Diseño de aplicaciones modular, clean code, todo este tipo de historias, empieza pues a rendir, ¿no? Es en el momento en el que se cruzan las dos líneas, la que hace sin diseño, que al principio va muy rápido porque vamos incorporando funcionalidades y todo funciona muy bien, hasta que llega un momento en el que ya, pues bueno, aquello no hay quien lo maneje y la productividad baja un poco, ¿no? En contraposición a la otra línea, la verde, que sería el diseño, que al principio va un poco más despacio, porque tienes un poco más de trabajo a la hora de organizar las cosas y de comunicar en el equipo pues todos tus convenios y lo que tengas. Pero luego llega un momento en el que cada vez que quieres incorporar algo, tienes un montón de piezas ya prediseñadas y prehechas que se pueden manejar muy bien y eso hace que la productividad aumente, ¿no? Él habla que esto está en el orden de semanas. Yo creo que está en el orden de semanas porque él lo hace bastante bien. Yo diría que está un poco más abajo, ¿no? En el orden de días, una semana, 2 semanas, ya te das cuenta que si sigues tirando líneas ahí sin pensar, ¿no? Tienes problemas. Aunque realmente, en un montón de proyectos en los que yo he participado, y supongo que habrá más gente aquí que haya participado en este tipo de proyectos, cuando más deuda técnica se genera es hacia el final del proyecto, cuando ya dices, bueno, ya vamos a entregar, ya hay que ir aquí a cuchillo, hay que sacar todo lo que hay que sacar, ¿no? Y como vemos ahí en la curva, pues es muy pronunciada y bueno, y aumenta un montón, ¿no? Al final esto es igual una falta de visión importante, ¿no? Porque realmente acabas el proyecto, entregas, pero a partir de ahí ese proyecto va a tener un montón de vida y efectivamente vas a tener un montón de deuda acumulada que vamos a tener que ir pagando con el tiempo, ¿no? También podemos hacer esto sería un enfoque clásico, vamos a decir, waterfall, al final lo entrego todo, ¿no? También lo podemos hacer en enfoque ágil y entonces en vez de hacerlo todo de golpe lo hacemos a cachitos, ¿no? Incrementamos la deuda un montón, en cada sprint, pues un poco, ¿no? Lo que habría que hacer es, en cada sprint, revisar aquello y ver si realmente vamos por donde tenemos que ir, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Lo que nos pasa con esto es que, como tantas cosas en desarrollo de software, no son matemáticas. Tú no puedes sacar una regla y decir, bueno, ya tengo 75 de deuda técnica, me hace falta dedicar un sprint a arreglar cosas, ¿no? Eso, pues bueno, está en el mundo de las sensaciones y de ese tipo de cosas que son complicadas de medir, ¿no? Son complicadas de medir, pero a la vez muy fáciles de percibir. Todo el mundo sabe, ¿no? Si ahora pensáis en el proyecto en el que os vais a meter el lunes, sabéis si va bien, si va mal, ¿no? Solo con, pues bueno, un poco cómo te va la vida a la hora de manejarte con él, ¿no?
Tipologías de deuda. Vale, esto es de Martin Fowler también, la clasificación esta. Habla de deliberada e inadvertida, o sea que lo hacemos a propósito o no, y prudente y alocada, o bueno, a lo loco, que va sin control, ¿no? Vale, si generamos deuda de manera deliberada y prudente, estaríamos en un caso en el que tenemos que entregar ya un proyecto. Las fechas se nos echan encima y decimos, bueno, asumimos que vamos a generar deuda técnica, pero entregamos en fecha. Realmente esto solo merecería la pena si ese entregar en fecha nos va a dar un beneficio muy alto, más alto que lo que nos va a costar deshacernos de esa deuda técnica, ¿no? En otros casos, igual lo que habría que hacer es, sí, tenemos que entregar ya, pero ¿qué tenemos que entregar? ¿No? Igual habría que trabajar con el alcance del proyecto y ver realmente hasta qué punto nos merece la pena entregar mal y en fecha, si entregamos mal y en fecha, o nos conviene, pues bueno, trabajar con un enfoque que sería más ágil de, bueno, vamos a entregar una cosa menos acabada o con menos características, pero mejor hecha y más funcional, ¿no? Y sobre todo, en el tema que nos ocupa, con menos deuda técnica. En el caso de que generemos deuda técnica de manera prudente e inadvertida, o sea, no nos damos cuenta, pero la vamos generando, estaríamos en un proyecto que acaba pues relativamente bien para todo el mundo, el cliente está feliz, la empresa está feliz, los desarrolladores están felices, pero luego a la hora de ver lo que has hecho, dices, bueno, si tuviera que tomar ahora determinadas decisiones de diseño, pues decidiría otra cosa, ¿no? Lo haría un poquito distinto. Ahora que sé todo lo que sé, con todo el bagaje que tengo de conocer pues el dominio del problema que estamos trabajando, haríamos pequeñas diferencias, ¿no? Ahora sabemos cómo hacerlo. Pero el problema de esto es que realmente nunca vas a saberlo antes, ¿no? El principal problema que tienen las metodologías clásicas es que nos imaginamos que no sabemos todo lo que tenemos que saber el día cero del proyecto y realmente hasta que no te metes ahí a hacerlo hay muchas cosas que no se pueden saber o que son muy muy difíciles o que tienen un coste de intentar descubrirlas equivalente a hacerlas, ¿no? Esto nos lleva a pensar que quizás es imposible no generar deuda técnica y yo la verdad es que creo que es imposible no generarla. El problema es cuánto la vamos a tener y cuánto nos va a durar, ¿no? Igual que para todo el mundo es imposible comprarse un piso si no pides un préstamo, pero igual lo que hay que tener es cuidado y pedir un préstamo de lo que puedes asumir, ¿no? No irte a algo que luego no vas a poder costearte. Incluso hay técnicas como el TDD que te empujan un poco a generar deuda técnica muy poquita, a cachitos muy pequeñitos, pero realmente la idea del TDD es hazlo funcionar y luego hazlo bien, ¿no? Primero pasa el TESA verde, como sea, con el código más rápido que puedas, que normalmente lo más rápido que puedas igual no es lo más limpio, y luego trabaja en refactorizarlo para que eso no se amontone y al final sea un problema, ¿no? Al final, en este tipo de proyectos, la idea sería intentar dilatar decisiones lo máximo posible, ¿no? Cuanto más tarde te ates a una decisión concreta, pues más sabrás y mejor decisión tomarás, ¿no? Vale, hasta aquí la columna esta de prudente. Normalmente vamos a pensar que estamos en la categoría de prudentes, pero también estamos en el otro lado. Como pone ahí, al borde del precipicio, ¿no? Esto puede ser por falta de experiencia, porque tenemos la misma experiencia todo el rato, ¿no? No es lo mismo 5 años de experiencia que el mismo año 5 veces. Y para luchar contra esto, pues habría que intentar trabajar en buenas prácticas de desarrollo, ¿no? A mí me gusta mucho lo de la XP, pero bueno, podéis elegir lo que os dé la gana. Hay un montón de cosas para aprender y un montón de cosas para mejorar y lo que hay que hacer es intentar buscar la que te funciona. Y si lo hacemos de manera inadvertida, pero a lo loco, pues realmente ahí sí que no tenemos muchas soluciones, ¿no? Entonces, esos serían las tipologías. Y luego un último tipo, que sería la deuda técnica estructural, que yo creo que en grandes organizaciones se da mucho, ¿no? Es un componente que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Un sistema de autenticación, algo parecido, que obligamos a todas las aplicaciones a estar ahí, a utilizarlo, que es diferente de estupendo, ¿no? Y que al final nos supone un coste añadido a esos desarrollos, ¿no? Y que normalmente es muy difícil deshacerse de él, ¿no? Porque
tendemos a solucionarlo huyendo hacia adelante y igual utilizándolo más y amontonando todavía más deuda, ¿no? Que al final llega un momento en el que es imposible deshacerse de él, ¿no? Mi consejo es cortar cuanto antes. Entonces, en resumen, acota el alcance de lo que estás haciendo para intentar minimizar esa deuda técnica que generamos. Dilata las decisiones en el tiempo hasta que tengas la mayor cantidad de información posible. Trabaja la mejora continua de tu equipo en este tipo de, pues lo que hablamos, de prácticas de desarrollo, de código limpio, ese tipo de cosas. Y cuida tu producto, que al final es el código. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, igual así directamente. ¿Cómo le puedo vender a mi product owner que tiene que invertir en solucionar toda la deuda técnica? ¿Cómo finalmente puedo medir el valor que da ir solucionando o hacer una reserva de tiempo dentro de los sprints para ir actualizando, seguir mejorando el código y todo eso? Pues lo importante al final es dar visibilidad del valor que la solución de la deuda técnica, para pensar siempre en el largo y no en el corto, tiene que haber un retorno, y es lo que el product owner tiene que luego saber escalar hacia arriba. Hacemos una reserva de tiempo, un porcentaje de los equipos para ir mejorando y que los productos o los proyectos, hemos entregado el proyecto, los productos y por lo menos en las circunstancias de la empresa en las que estamos, en la que estoy, el producto es un producto que cuando empieza, pues muchos nos lo hemos pensado, tiene una larga vida, ¿no? Un producto es un software que está ahí 10 años, ¿vale? Entonces eso se va deteriorando. ¿Cómo puedo venderle yo a mi product owner que tiene esta reserva de tiempo para actualizar todo esto? ¿Cómo mido yo el valor que aporta la mejora en mi tiempo? A ver, la respuesta corta es que es muy complicado, si no se ha dado cuenta él solo, ¿no? Porque evidentemente el tener demasiada deuda técnica se traduce en una ralentización total del desarrollo. Si tú le explicas que, aunque sea una persona no técnica, pues que eso se debe a que tenemos una base de código que no es, pues eso, que es diferente de estupenda, pues yo creo que si tenemos un producto medio normal se va a dar cuenta, ¿no? El problema es que realmente hay que demostrar que pagar esa deuda técnica nos merece la pena, ¿no? Porque igual lo que nos pasa muchas veces es que sabemos que tenemos problemas, sabemos que no está muy bien, pero está muy complicado el decir, bueno, y a partir de aquí voy a hacerlo mejor y se va a notar, ¿no? Porque eso se nota. Te quiero decir, la gente que está en el desarrollo en el día a día, pues bueno, hay gente que le dice, vas a arreglar el módulo X de la aplicación y te dice, o sea, eso no hay quien le meta mano, o sea, es imposible, ¿no? Entonces ya te digo, si lo que quieres es convencerle con números, pues los únicos números que tiene son los de la productividad, que también son un poquito mentira. O sea, ya te digo, yo creo que es muy difícil convencerle con números si él no está en el día a día, y si es un product owner y estás en una dinámica ágil, supongo que está más o menos en el día a día, lo va a ver que las cosas le van un poquito mejor, por lo menos. Si realmente te hace caso, que tendría que hacerte caso, ¿no? Porque para eso te ha contratado para desarrollar el software. Si te hace caso y invertís tiempo en solucionar esos problemas, ¿no? No sé si te he contestado porque igual querías que te diera una fórmula mágica y no, eso es. Esa es muy complicada. ¿Te puedo dar una? Pide a los desarrolladores que midan el tiempo de WhatsApp dentro de un programa. Cuando tienen que hacer algo, que te midan ese tiempo versus lo que costaría hacer eso mismo si el código estuviera. Y con eso ves teniendo una métrica, ves teniendo una base de información empírica que luego puedas sacar adelante y decir, oye, mira, es que esto es para como está. Claro que hay que hacerlo, hay que arreglarlo, hay que sacarlo adelante. Pero está como está. Si está tardado 18 horas, cuando podía haber tardado solo 8. Ahí tienes el coste económico de cuánto. Le digo otra visual, siguiendo la misma línea de Pepe. Por cada vez que tengas que hacer una mejora, digamos, de ese tipo, infla un globo y vete colocándolo en un rincón. ¿Sabes? Cada vez que tengas un problema de deuda técnica, vete por cada pequeña parte de deuda técnica, vete recolocando un globo en un rincón, para que visualmente el productor vea lo que implica. Por eso cada vez que lo solucionas. Claro, que ese problema Bueno, cuando lo tienes. Eso es. puedes poner en el globo y decir, pues lo puedes inflar de distintos tamaños, ¿no? Más pequeño
3 días. Lo que te ha llevado hoy. El problema es que el globo con el paso del tiempo se desinfla solo. Pero ya habrá vídeo por la entrada. Vale, pues lo vamos a dejar ahí porque se han consumido el tiempo. Ahora hay 5 minutillos para cambiar de sala si queréis pasar a otra y la siguiente charla. Gracias.